Saludos, mi nombre es Jones Paradiso, licenciado químico, y ahora vamos a estar explicando el Core Pack. ¿Cómo funciona el Core Pack? El Core Pack va dirigido para esas personas que quieren bajar de peso o controlar el peso por los próximos 3 a 6 meses de una manera segura, rápida y efectiva. Ok, el Cleanse. El primer producto en el Core Pack es el Cleanse. Este producto va a limpiar el sistema gastrointestinal, o sea, desde el esófago hasta el ano. Esto es bien importante recalcarlo porque muchas personas piensan que con limpiarse el intestino 1 o 2 días es suficiente. Tú tienes de intestino más de 22 pies y jamás en la vida en 1 o 2 días se va a limpiar. Y este producto, este tratamiento es por los próximos 30 días. ¿Y cómo funciona el producto? Dentro de esta caja están estos productos. Esta fibra que está aquí va a servir de scrub. Va a limpiar todas las paredes del intestino delgado e intestino grueso. En el intestino delgado va a mejorar el funcionamiento y la absorción y la digestión. Aparte de eso, en el intestino grueso va a eliminar todo ese excremento que está pegado de años y a veces hay fibras de la carne que nunca se absorben y se pudren en tu intestino, provocando hongos, parásitos y bacterias malas, afectando la flora intestinal. Y el otro producto que del Cleanse es el Paraway Plus, que esto es un desparasitador. Este producto va a hacer que todos esos hongos que hayan alojado en tu intestino o esos parásitos que están en tu intestino salgan de tu cuerpo. Tú tomas la decisión si los quieres adentro o afuera, pero yo te garantizo algo, que los próximos 7 a 10 días podrías ver una gran cantidad de parásitos como granos de arroz esporádicos en la excreta. Y el otro producto que contiene el Cleanse es el lubricante, que puede ser en pastilla o en té, aloe vera o té, y este es el que va a hacer que todo lo que expulsa la fibra y todo lo que elimina el Paraway Plus, ya sea hongos o parásitos, tú lo expulses cada vez que vayas al baño. Y te vas a sorprender, porque una persona puede tener de 5 a 30 libras de excreta acumulada, y muchas personas que tienen sobrepeso u obesidad es porque sus intestinos no están absorbiendo correctamente y no están funcionando correctamente. Te hago una pregunta. ¿Tú limpias el zafacón de tu casa constantemente? ¿Sí o no? Si es sí la respuesta, ¿por qué no limpias constantemente tu intestino, especialmente el grueso, que es el zafacón en tu cuerpo? El Balance es el otro producto que contiene el Core Pack. Este va a limpiar el sistema gastrointestinal, y el Balance, este producto va a ser el que te va a llevar a perder peso. ¿Pero cómo lo va a hacer? Aquí dentro hay 60 sobres y vas a diluir cada sobre 2 veces al día, 10 minutos antes del almuerzo y antes de la cena, en 10 onzas de agua. ¿Qué va a hacer el producto? Una vez el producto llega al estómago, que se compone de fibras, y tú empiezas a comer, esa fibra se expande, evitando que tú te comas todo el plato de comida. Y si tú reduces el índice calórico, por lo tanto, vas a empezar a bajar de peso progresivamente. Los médicos que están recomendando nuestro producto le llaman la bariátrica natural. Y para información, este producto está en el libro de referencia médica, el PDR, y tiene más de 11 estudios clínicos diciendo lo que yo voy a explicar ahora. Aparte de que el producto te va a ayudar a bajar de peso, el producto ayuda a disminuir el colesterol un 31%. Si lo combinas con estatina, que son medicamentos para el colesterol, disminuye hasta un 51%, pero a la misma vez aumenta un 29% el colesterol bueno, que el colesterol bueno es el que protege el corazón, y aparte de eso disminuye un 40% los triglicéridos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice un estudio que hizo Cleveland Clinic, que es una de las más prestigiadas en la nación americana desde el punto de vista de cardiología. Escucha bien, este producto es el único en la nación americana en ese libro PDR que es tan prestigiado. Hay productos en el mercado que son buenísimos y otros menos buenos. Donde nosotros nos apalancamos es que este producto, una vez tú lo uses por los próximos 3, 6 meses, 1 o 2 años, te garantizamos que no vas a tener ningún daño hepático, daño renal, como otros productos que hay en el mercado que ya se sabe que ocasionan daño. Matcha, este es el tercer producto del Core Pack, y este producto es un energizante, pero es el único energizante en el PDR, libro de referencia médica con estudios clínicos en humanos. ¿Y cómo él aumenta los niveles de energía? Mira qué sencillo. Matcha contiene resveratrol, y el resveratrol va a aumentar los niveles de oxígeno en tu cuerpo, especialmente en la sangre, y va a aumentar las reacciones de combustión, y por ende tú te vas a sentir más enérgico, pero a la misma vez va a llevar más sangre al cerebro y más oxígeno, y puedes estar mucho más alerta. Y con lo que acabo de explicar ahora, un paciente con obesidad o sobrepeso que tiene apnea del sueño mejoraría drásticamente con este producto. Aparte de eso, sirve de antiinflamatorio porque contiene catequinas, y lo que va a ir desinflamando todo tu cuerpo.
Han habido testimonios de personas que tienen problemas de dolencia, ya sea artritis, fibromialgia, y esos pacientes sienten dolor porque se inflaman. Y al usar el producto que sirve de antiinflamatorio, ven mejorías drásticas. Importante recalcar, personas con asma significa inflamación en las vías respiratorias y ven mejorías con el producto. Aparte de eso, sirve como lipolítico, quemando esa grasa que se aloja en la barriga, en las nalgas, que forma celulitis, en los muslos. Las mujeres aman el matcha, lo aman. Hay muchas mujeres que tienen mucha celulitis. Hay algunas que les gusta y la mayoría no les gusta. Y tú vas a ver que tan pronto empieces a utilizar este producto, la celulitis va a ir desapareciendo según vas usando el producto. Tú tomas la decisión, mujer. ¿Te quedas con la celulitis o tomas el matcha? Escucha esto, la Complete. Esto es un meal replacement. Y este producto es un reemplazo de comida, es una proteína. Y escucha, nosotros no recomendamos que usted utilice 2 y 3 batidas diarias, como hay muchas compañías en el mercado, porque te garantizo que si lo haces, vas a tener daños hepáticos, renales y otras condiciones a largo plazo, porque ya eso está documentado. Donde nosotros recomendamos es usar esta proteína en vez del desayuno por los próximos 2 a 3 meses. Y hay algo bien importante, hay mucha competencia en el mercado, en el mundo de las proteínas, y esta proteína en particular, todos los ingredientes que tiene, ninguno son genéticamente modificados. Eso es bien importante recalcarlo, que no son GMO. Los productos genéticamente modificados hoy día son los responsables de la mayoría de los cánceres que están ocurriendo, y no tienen ningún producto que haya sido cultivado con productos transgénicos, que son otro tipo de problemática que causan esos ingredientes que son cultivados con productos transgénicos. Aparte de eso, todas las multivitaminas que tiene esta proteína están a un 100% y contiene todas las proteínas que pueden existir en el mercado en un solo contenido. Bien importante, la persona que te está enseñando este video, que te explique la regla 4-4-12 para maximizar tus resultados. Es bien importante esto. Si se trata de calidad, siempre esté consciente de que productos listados en el PDR no lo hacen los mejores en el mundo, pero lo hacen de los más seguros que puede existir en la nación americana.